Arranquemos entonces. Yo no puedo salir de lo de la fe todavía, estoy ahí trabado con lo de la fe. Estoy, Perdón, estaba probando, perdón. no patinando, pero eh, con lo de la fe estaba, no puedo salir de ahí. Así que vamos a hacer un pequeño recuento. Hebreos 11 tiene instrucción doctrinal, la misión de Cristo, hay una aplicación general, eso lo vimos hasta el capítulo 4. Y lo importante es esto, que en el capítulo 4, todo el capítulo 4, ahí termina la aplicación general que se hace de toda la palabra. ¿Sí? El autor lo que está diciendo es que tenemos un gran sumo sacerdote, que tenemos acceso y confianza. Hasta ahí es una aplicación general a todos los creyentes, sobre todo a estos creyentes que están queriendo volverse al judaísmo, que quieren dejar el cristianismo, que quieren dejar a Cristo. Entonces el autor, para mí, escribe una carta de las mejores. Lo que pasa es que hay que pasar mucho tiempo en esta carta para poder sacarle el jugo. ¿Por qué? Porque no somos hebreos. Y la carta está destinada a los hebreos. Entonces, tenemos que intentar pensar como hebreos, tratar de ir a ese lugar y entender lo que el autor quiso decir en ese momento. Pero ahora estamos ya en el capítulo 11 y el capítulo 11 está en lo que es la aplicación particular a cada creyente, que tenemos libertad para entrar al Santísimo. Entonces, la misión de Cristo y ahora tiene que ver con el sacerdocio de Cristo. Otra vez, puedo repetir, porque me crucé con algunos creyentes que me hicieron repensar y recontrapensar. El capítulo 7, versículo 12, nos dice, porque ha cambiado el sacerdocio. Necesario es que haya también cambio de ley. Si nosotros no entendemos ese versículo, vamos a tener muchos problemas para entender la palabra. Si nosotros no entendemos ese versículo, vamos a tener muchísimos problemas. Hay un cambio de sacerdocio. Entonces, todo lo que tenía que ver con Levítico, con el sacerdocio levítico, ya no es más. Y ahora nuestro sumo sacerdote, por eso el capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de esta epístola, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote. Ok, entonces la epístola me dice que ya el sacerdocio levítico no corre más, por ende hay que cambiar la ley. Ahora el sacerdocio que tenemos es un sacerdocio distinto, que es Melquisedec. Melquisedec y Jesús son la misma persona y son de la tribu de Judá, que no tienen nada que ver con los levitas. Entonces, hay un cambio de ley. La ley ya no aplica. ¿Qué parte de la ley? Las fiestas, el diezmo, cortarse la barba, toda la ley. Pero bueno, algunos como que toman una parte de la ley y dicen, no, yo quiero que esto todavía siga, porque a mí me gusta que siga esta parte. Bueno, esta parte no me gusta, entonces que esta no siga. No, pará, pongámonos de acuerdo. Versículo 12 del capítulo 7, porque ha cambiado el sacerdocio. Esto es lo que no estoy interpretando, estoy leyendo. Capítulo 7, versículo 12 dice, ha cambiado el sacerdocio. Necesario es que haya también cambio de ley. ¿Bajo qué ley estamos ahora? Bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Melquisedec. Bajo la ley del amor. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir. Puedo estudiar Levítico, Éxodo, Deuteronomio, Génesis, todo eso. Sí, lo podemos estudiar porque hablan del corazón de Dios. La ley fue espiritual, la ley fue dada por Dios. Entonces, hay mucho para aprender de todo eso, pero nosotros ya no nos regimos por esa ley, porque nuestro sumo sacerdote no es levita.
Puedo hacer un paréntesis acá. ¿Se entendió? Necesito que me digan si se entiende eso. Porque se van a encontrar con creyentes de Neandertal que no quieren entender que la ley ya fue. Y esa es la mejor explicación para entender que la ley ya fue. El examen de hoy es, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto lo hablamos un poquito la semana pasada, pero tengo que partir de acá. ¿Es una verdad absoluta o es una verdad relativa? Cuando me refiero a una verdad absoluta es, así que la fe es por el oír. Cuando la Biblia dice eso, ¿va a ser siempre así? ¿Es absoluta? ¿Que la fe siempre va a ser escuchar a Cristo primero? ¿Que esa es la fuente de la fe? Entonces, cuando se dice que la fe viene por el oír, ¿lo vamos a tomar como una verdad absoluta o como una verdad relativa? Todos los otros versículos que hemos tratado, creo que 2 miércoles atrás, la mujer que toca el manto y dice, mujer, tu fe te ha sanado. Esa fe, si esto es absoluto, también se tiene que aplicar a esa mujer. Cuando le dice a Pedro, hombre de poca fe, entonces si le dice que tiene fe es porque escuchó algo de Cristo, si no, ¿se entiende lo que quiero decir? A esta verdad nosotros después ahora la tenemos que traspolar a cada una de las veces que aparece la palabra fe para poder entender que tiene que haber una palabra o de Cristo o de Dios o un sentir o una revelación para que haya fe. Si no, no es fe, es otra cosa, un deseo, una premonición, lo puedes llamar como, pero fe, tiene que haber palabra de Dios. Entonces, si es absoluta cada vez que alguien diga que tiene fe, por lo menos la fe bíblica, es porque escuchó la voz, es porque tuvo la impresión íntima, es porque percibió. De muchas maneras nos habla el Señor, quizás por sueños, quizás por la palabra, quizás por una película, quizás por un amanecer, de muchas maneras, pero es el Señor hablándonos. Entonces podemos decir, ahí hay fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Si es relativo este versículo, cada uno puede recibir fe como le plazca, de la forma que quiera o crea más conveniente. Porque yo tengo deseos de sanarme. Entonces yo tengo fe. La verdad, yo tengo fe. Tengo muchas ganas de sanarme, tengo fe. Tengo mucha fe, hermanos. ¿Hay una palabra de Cristo para eso? No. Entonces no lo puedo llamar fe. Puedo estar leyendo la escritura y la escritura me dice, soy tu sanador. ¡Wow! Y esa palabra se convierte, me doy cuenta cuando estoy leyendo y esa palabra viene para mí. Entonces ahora tengo un elemento para decir, Él es mi sanador. Él me dijo que es mi sanador. Ya tengo un fundamento para decir que tengo fe. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Cristo. No es creencia, porque los demonios creen. No es creencia, es más allá. ¿Por qué los demonios no tienen fe? Porque no tienen una palabra de Dios para su salvación. Porque no tienen una palabra de Dios para que ellos van a ser salvos, para que ellos van a ser perdonados. No hay, no existe. Entonces no pueden tener fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. ¿Por qué hago todo esto? Porque después vamos a tener que ir viendo cada vez que aparece la palabra fe y determinar nosotros si es que está Cristo ahí metido. Y esto es apologética 1:1. Si alguien te dice, no hay verdades absolutas, ¿qué está diciendo? Está diciendo algo absoluto. Se está contradiciendo a sí mismo. Está diciendo algo absoluto, que no hay verdades absolutas.
¿Se dan cuenta de la contradicción? Entonces, cuando alguien dice toda verdad es relativa, ya está afirmando también una verdad absoluta. ¿Cuál? La de la frase que está diciendo. Entonces, hay mucha gente puede sonar muy filosófica, puede sonar muy, qué sé yo, intelectual, puede sonar muy espiritual, por decirlo de alguna manera, diciendo esas frases, pero se le caen a pedazos. No puede haber una verdad absoluta que diga que no existen verdades absolutas. Si la palabra fue relativa, la fe sería inestable. ¿Por qué? Porque la fe dependería de muchas situaciones para que pudiera ser firme. Acuérdense que lo primero que vimos, que la palabra fe viene de su raíz, que significa firmeza. Pero como la palabra de Dios es absoluta, nosotros creemos en los absolutos de Dios, la fe puede ser firme y segura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que no cambia. Dios no cambia, Dios no miente, Dios no engaña, Dios no tranza, no vende humo, no sé cómo decirlo, pero entonces por eso sabemos que la fe es firme cuando viene de parte de Él. La verdad de Dios es absoluta porque descansa en qué? En su carácter que no cambia. Entonces el relativismo es una ilusión humana. La fe verdadera se edifica en la certeza de la palabra eterna de Dios. ¿Por qué puedo estar seguro de algo que Dios dice? Porque lo dice su palabra. ¿Por qué puedo estar seguro que esa palabra se va a aplicar a mí? Porque escucho que Él me lo dice a mí. Dentro de todo el logos que tenemos, de toda la palabra, viene un rema, una palabra específica. Por eso es tan importante leer la palabra, por eso es tan importante meditar la palabra, por eso es tan importante estar en contacto con la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Tenemos más o menos acá un poco el esquema de lo que vamos a estar viendo. Acuérdense que la palabra clave para entender hebreos es exhortación. Exhortación, exhortación, exhortación. Si tenés el don de exhortación, esta es tu epístola para poder entender cómo se exhorta correctamente. Entonces, hay una exhortación, hay deberes, hay avisos, vuelve la exhortación y está acá el ejemplo para vivir en fe, que es todo el capítulo 11. Y después otra vez se repite. Viene otra vez exhortación a la paciencia, viene otra exhortación a seguir, porque es mucha exhortación, esto lo vamos a ir viendo, pero para tener un pantallazo general, vienen deberes y viene aviso otra vez. Este sería más o menos el formato o el esquema de lo que se va a hablar. Nosotros estamos acá en Hebreos 11 para que lo veamos en el mapa. Acá debería haber puesto yo, usted está aquí, ¿no? Usted está aquí. ¿Dónde está en todo este esquema? Acá, en los ejemplos de vivir por la fe. Entonces, esto fue lo que ya vimos la semana pasada, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sería mi gol, me sentiría muy afortunado si ustedes ya en vez de leer la fe, leyeran la revelación aceptada, porque eso es fe, la revelación aceptada. Cada vez que aparece la palabra fe, en vez de leer fe, lean revelación aceptada. Es pues la revelación aceptada, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo voy a tener certeza? Por quien lo dice, porque es una revelación de Cristo. Entonces, ya tengo certeza de lo que estoy esperando y tengo convicción de lo que no veo por quien lo dijo, que es fiel. Por ella, ¿por qué por ella? ¿Por quién? Por la fe.
alcanzaron, en los originales no aparece la palabra buen, alcanzaron testimonio. En el español, en la Reina Valera dice buen testimonio, está bien. Los antiguos. Por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por ella, por la fe. O sea, por la palabra revelada de Cristo que ellos aceptaron, alcanzaron buen testimonio. ¿Qué significa testimonio? Alcanzaron buen testimonio. Bueno, vamos a la Wikipedia, vamos al diccionario, pero queremos saber qué dice la Biblia de testimonio. Testimonio. Fueron hechos testigos. Dios les dio una palabra, ellos la creyeron, la vivieron, se escribió acerca de ellos. Entonces tenemos testimonio de cómo esa palabra de Dios en estas personas funcionó. Entonces ahora esas personas son una nube de testigos para todos nosotros. Podemos leer de esas personas y ver cómo esa palabra que Dios les dio a ellos, que vino de muy diferentes formas, transformó sus vidas. Llegaron a ser testigos, por eso más adelante dice una nube de testigos, o sea, un montón de testigos. Por la fe en las promesas que habían recibido de parte de Dios y creyendo lo que habían ¿qué? Escuchado. O sea, Abel ofreció sacrificio, mejor sacrificio. ¿Y cómo sabía el sacrificio que tenía que haber escuchado, haber ofrecido? Porque alguien se lo dijo o Dios se lo dijo. Por fe, Abraham salió del Ur. ¿Cómo? ¿Por qué salió de Ur? Porque hubo una voz que le dijo, sal de aquí. Siempre está la voz primero. ¿Por qué Noé empezó a armar un arca? Porque Dios le dijo, armado un arca. Así, 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 así. Primero vino la voz. Entonces acá tenemos el conjunto de estos testigos que recibieron una palabra de Dios y actuaron. Entonces, acá lo que vemos, testimonio es el verbo y en el versículo 39 es el sustantivo. O sea, testimonio verbo y testimonio sustantivo. Se puede utilizar de las dos maneras. En 11:39, se los leo rapidito, dice, ¿dónde estoy? 11, está en cualquier lado. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ya vamos a llegar a ese versículo. Entonces la palabra es martus. La palabra martirio, esa es la palabra para testimonio. Se utiliza siempre para un testigo judicial, pero no un testigo ocular, no un testigo que vio, sino, porque esa es otra palabra. La palabra que se usa acá es para alguien que testifica, alguien que con la voz testifica, aunque en ello le lleve la vida, aunque tenga que morir por decir eso. Entonces, alcanzaron testimonio porque hablaron. Eso es lo que quiere decir estas personas de la antigüedad, por esa fe que recibieron. Entonces, el alcance de toda esta sección, de todo lo que estamos hablando, recordemos que es una exhortación y un aviso a no dejar a Cristo, a no dejar la esencia, a no dejar a la persona de Jesús y volverse, porque eso es lo que estaba pasando con las personas que recibieron esta carta. Estaban bajo mucha presión, estaban siendo perseguidos y algunos se querían volver. Entonces, alguien escribe esta carta para esas personas contra la apostasía. Entonces, por eso se nos dice, nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Así termina el capítulo 10. Nosotros no somos los que retroceden, no somos los que apostatamos, sino
de los que tienen una palabra de parte de Dios, que aceptamos, y eso nos va a ayudar a tener salvación, preservación del alma, por decirlo de otra manera. Pues esta paciente espera bajo diversas pruebas, que las que vamos a ver la semana que viene, que estos creyentes hebreos fueron exhortados. La fe, por tanto, es lo contrario a qué? A la vista. Muchos dicen que lo contrario a fe es la duda. No. Contrario a la fe es la vista. Segunda de Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Si hay algo que yo veo, ya no necesito fe. A ver, síganme ese pensamiento. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si se ve, ¿ya para qué necesito fe? ¿Me siguen o no? ¿Para qué voy a esperar algo que estoy viendo? No necesito esperanza. Si ya lo tengo, si ya lo veo. Por eso en el cielo, cuando estemos, o en el cielo, o en la tierra, cuando estemos con el Señor, fe no vamos a necesitar porque ya todo va a estar velado, ya estaba descubierto a los ojos. No vamos a necesitar fe, ni esperanza. Lo único que va a quedar es el amor. Entonces, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Parece todo un trabalengua, pero y a esta hora de la noche tengo que esforzarme para despertarlos a ustedes de este trabalengua. Pero ¿se dan cuenta cómo habla de ver, ver, ver? Es la convicción de lo que no se ve, hecho de lo que no se veía. Pero también está la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a enfocarnos en esta segunda parte. Por la fe, no vamos a leer la fe, vamos a leer por la revelación aceptada, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios? Acá, antes que me contesten, vamos a ver algunas palabritas. Acá me voy a poner bastante técnico. Constituido, preparado, tiene que ver con un ordenamiento y con una disposición. Por la palabra revelada, entendemos que se haya ordenado, que se haya dispuesto y que se haya preparado el universo. Enseguida, ¿qué pensamos nosotros? Estrella, sol, luna, planeta. Pero es otra palabra. La palabra acá para universo no se emplea para el mundo creado, porque ahí tendrían que usar la palabra cosmos. No se utiliza para el mundo habitado, eso sería la palabra oikoumene. No se utiliza para la tierra en sí, la tierra, la que se usa para las plantas, eso sería ge, por eso tenemos la palabra geografía, eh, geología, ge, tiene que ver con la tierra. La palabra que se usa acá es aion o aiones, que no tiene nada que ver con las otras, y que significa edades, significa un modo de tratar. Ahí se me quemaron todos los papeles. Por la palabra recibida entendemos que todo fue ordenado y dispuesto las edades. Efesios 2:2 usa la misma palabra, aion, y es traducida como la corriente de este mundo. El ciclo, el curso de las presentes cosas.
Vieron que se usa también para una serie de películas, también esto, ¿no? El universo de Marvel, el universo de Matrix, el universo de... ¿Por qué? Porque estás viendo el ciclo o el curso de cómo suceden las cosas. Cuando dice el universo de Marvel, no estás pensando en planetas, estrellas. Entonces, fue debido a una fe como esta, a una revelación como esta, que los antiguos supieron que las cosas, sobre todo los eventos, no eran lo que parecían y por tanto no los juzgaron por lo que sus ojos podían ver. Vamos un poquito más ahí. Vamos a poner un ejemplo. Dios le dijo a Noé que hiciera el arca. Aunque pareciese que el diluvio se estaba demorando, o sea, nosotros tenemos en la Biblia que empezó el arca y tenemos el diario del lunes, que sí llovió, pero nunca había llovido en la tierra. Y el pobre tipo estaba armando un barco. Nadie sabía lo que era una lluvia. Y el tipo y decía que venía de Dios armando, Dios le había dicho que armara un barco, porque se iba a inundar todo. Todo el mundo creado ahí, este tipo está chapita. No, no, no puede ser. ¿Qué es eso de lluvia? Y yo creo que en algún momento Noé habrá dicho, che, ¿habré escuchado bien? Pero él no quedó en la incredulidad de los demás porque no llovía. No juzgó las cosas por las apariencias de ese momento de que no llovía, sino que creyó a la palabra de Dios como las cosas que todavía no se veían. Va a llover, prepara el arca. Y todo ese periodo de tiempo de preparación se mantuvo preparando el arca por la palabra que Dios le había dado, no por las circunstancias. Porque si hubiera estado lloviendo, todos hubieran armado un barco. Entonces él lo que tenía es una palabra revelada y entendió que esa palabra de Dios había constituido el curso de las cosas. Abraham, vas a tener un hijo, pero Abraham tenía 90 años, la esposa tenía 80, ya los muchachos no ejercían. Y Dios le dice, vas a tener un hijo. Entonces Abraham se quedó con una palabra de Dios y dijo, bueno, y se habrá tenido que empezar a acostar otra vez con Sara y a tener relaciones y a preguntarle si le había venido el periodo, si no, si esto, lo otro. Todo ese periodo de tiempo, 25 años, se mantuvo por la revelación recibida de Dios de lo que no veía, pero le creía a Dios. ¿Qué le creía a Dios? La palabra que Dios le había dado. Entonces, por fe entendemos que los tiempos y las edades fueron preparadas de antemano. A ver, yo estudié en la secundaria historia. Estudié a los egipcios, estudié a los asirios, a los caldeos. Y cuando yo estudiaba toda esa historia, yo veía cómo se levantaba un imperio, se caía otro, se levantaba uno, se caía otro. Y digo, wow, lo que es la historia, ¿no? Después uno se pone a leer la Biblia y Dios dice, voy a levantar yo a los asirios, yo voy a hacer que caiga Babilonia, yo voy a levantar a los romanos, yo voy a... Vos te das cuenta que Dios estuvo metido en todo eso.
Entonces, por fe ahora, entiendo la disposición, el ciclo, el curso de las cosas que fueron por la palabra de Dios. Porque Dios en algún momento dijo, hasta acá llegó Babilonia, hasta acá llegó Asiria, y ahora voy a levantar a otro, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer lo otro. Y este es el momento para que venga mi hijo, y su hijo vino. Entonces, yo creo que es demasiado ya información por hoy. Quiero saber si, porque ahora después vamos a entrar en lo que es la gran nube de testigos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y nos vamos a poder quedar ahí como nacieron todas las religiones de ese mismo momento. Enoc, que no vio muerte, se lo llevó Dios, Noé, Abraham, Sara. Hay muchos en esta lista que yo no hubiera puesto como alguien de fe. Y hay otros que sí hubiera puesto y que no están. Sin embargo, esta es la lista de Dios y la vamos a estudiar con la ayuda de Dios la semana que viene.